tocamos montones de temas y en todo buscamos la guía de Dios, que eso es lo importante. Pero nos quedó un puntito a hablar, que es el noviazgo y lo que significa el noviazgo y la importancia del noviazgo. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes acá que son solteros, que todavía no se casaron. Hay muchos hermanos mayores ya, hay unos cuantos mayores que siguen solteros también. Hay otros que tal vez están solos, ¿no? Por ahí vinieron al Señor separados y bueno, y todos dicen, bueno, Daniel, a mí me gustaría tener una compañera al lado. A mí me gustaría casarme. ¿Y qué significa el noviazgo? Entonces voy a terminar esta serie de estudios hoy, si Dios lo permite, hablando del noviazgo. Hoy a la mañana me tocó predicar ¿cómo se llama?, en Independencia, y conté la historia de Abraham y de Isaac, cómo Dios buscó mujer para Isaac. Eso está en el capítulo 24 de Génesis. Hoy vamos a ver algunos versículos nada más. No la puedo leer esa historia. ¿Por qué no la puedo leer? Y porque es muy larga y me va a ocupar mucho tiempo y yo más bien voy a dedicarme, como estos días hicimos, a dar los detalles puntuales. Escuchen bien. Hay muchos que vos prendés la radio o prendés en internet, leés libros. Hay muchos que toman el tema del noviazgo, del matrimonio, y que vos los escuchás hablar y son terribles oradores, pero todo psicológicamente hablan, buscando los fundamentos y los pensamientos. Sí, que vos decís, pero qué lindo que habla, pero de bíblico no tiene nada. Y a mí me interesa más ver lo que Dios dice en la palabra, que es la mejor guía. Por eso el Salmo dice, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra tiene que ser como una antorcha. O sea, yo para poder saber y tener la seguridad de que estoy dando un paso con seguridad y firmeza, es porque estoy obedeciendo a lo que Dios dice. Porque ¿quién mejor que Dios para establecer los principios y para advertirnos de los peligros de hacer nuestra voluntad? Entonces, claro, igualmente yo me puedo pasar todo el tiempo leyendo, estudiando, pero después tengo que permitir que esos pensamientos invadan mi corazón. Si yo después sigo haciendo lo que quiero, bueno, hacé lo que vos quieras, pero atenete a saber que Dios te advirtió de las consecuencias que sufrirás. Yo lo único que les puedo decir es que no tengo 20 años, ya los pasé hace rato, pasé los 50 ya, y tengo un poco de experiencia de ver muchos jóvenes y muchos hermanos que tomaron la decisión de casarse, de ponerse de novio, y nunca conocí ninguno, pero se los digo en serio, que le haya ido bien habiendo desobedecido a Dios. Nunca, a ninguno. Todos los que quisieron tomar su propio camino, su propia voluntad, todos terminaron mal. Y si no terminaron mal, pagaron otras consecuencias por otro lado. Entonces, vamos a ir puntualmente a hablar de este tema del noviazgo. Vamos a abrir primero un versículo. Miren que vamos a leer muchos versículos hoy, porque como les dije, vamos a buscar para cada pensamiento la respuesta bíblica. El primero vamos a empezar con Romanos capítulo 12, versículo 2, un versículo muy conocido, a donde justamente yo quiero empezar con esta primera exhortación. Por eso le voy a pedir a los jóvenes que presten atención. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo. Es como decir, no se conformen, no se dejen arrastrar por el pensamiento, por la ideología, por la filosofía de este mundo, por el pensamiento de este mundo. Por eso yo digo, hoy hay muchos filósofos y psicólogos que hablan muy bien, ¿no? Pero de bíblico no tienen nada. Y eso es como edificar tu casa sobre un fundamento de arena. Si vos vas y edificás tu casa sobre la arena, tarde o temprano el agua socavará los cimientos y esa casa se vendrá abajo. Así es edificar tu vida, tu matrimonio, tu familia sobre los principios del mundo. Tarde o temprano ese edificio que es tu hogar se derrumbará. En cambio, si vos edificás tu vida sobre el fundamento de Cristo y de su palabra, ese hogar, esa familia, esa edificación permanecerá. Por eso no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, para que ustedes aprendan a conocer cuál es la voluntad de Dios, que es
Primero, agradable. Y segundo, perfecta. ¿Por qué perfecta? Bueno, la pregunta es, vamos a meternos en el tema. Por eso, hermanos, disculpen, esto solo les dejo. Nuestra voluntad es contraria a la voluntad de Dios, acuérdense de eso. Vamos a la primera pregunta. ¿Debo casarme? Esa es una buena pregunta que todos se pueden formular, que ya lo estuvimos viendo. Bueno, le sería al hombre no tocar mujer, no casarse, pero por causa de la fornicación es que cada uno tenga su propia esposa. O sea, que bueno no es casarse en el sentido de que uno después tiene un peso, tiene en el buen sentido, no una carga no una mochila de piedra. Aunque a algunos les gusta cargarse una mochila de piedra, ¿vieron? Porque va todo en contra del pensamiento de Dios. Pero no, lo que quiere decir Pablo es que si yo me caso, tengo que pensar en mi esposa y en mí. Tengo un doble compromiso. Tengo una cuestión donde yo tengo que aprender a humillarme. Bueno, ya lo expliqué todo esto, es un tira y afloje. A donde yo tengo que aprender a agradar a mi esposa, a cuidar de mi esposa, y si tengo hijos, a cuidar de mi familia, porque es una responsabilidad enorme que Dios me da. Pero bueno, están los que pueden mantenerse solos. Bueno, eso es una cuestión de cada uno. Pero ¿debo casarme? Bueno, si yo quiero casarme, ¿con quién? Eso es fundamental. ¿Con quién me voy a casar? Porque yo me imagino que todos tienen deseos de casarse, ¿no? Hablando de los que están solteros. ¿Pero con quién? ¿Y cuándo debo casarme también? Es otra pregunta interesantísima. ¿Cuándo me debo casar? Bueno, vamos a abrir Proverbios 30. Empecemos, vamos, Proverbios 30. Vamos a leer los versículos y vamos a tratar de tener una breve y sencilla, pero profunda a su vez, explicación. Proverbios 30, 18 al 19. Esta pregunta, ¿debo casarme? ¿Con quién debo casarme? ¿Y cuándo debo casarme? Es una pregunta difícil, hablando humanamente. Humanamente es imposible encontrar respuesta, porque vos, ¿quién sabe quién es el hombre que te va a hacer feliz? ¿Vos qué sabés quién va a ser la mujer que te va a hacer feliz? ¿Vos qué sabés quién va a ser aquella mujer que te va a gustar, que vas a amar, que te va a cuidar, que te vas a sentir amado también, porque uno se casa para sentirse amado. No hay nada más lindo que sentirse amado y que poder amar. Entonces, ¿quién es esa mujer? Bueno, miren lo que dice, Proverbios 30, 18, 9. 30, 18, perdón, de Proverbios. 3 cosas me son ocultas, subrayen. 3 cosas me son ocultas, o sea que yo no las sé humanamente. La primera, aún tampoco sé la cuarta, dice. El rastro del águila en el aire. ¿Quién puede seguir el rastro de un águila volando en el aire? Nadie. El rastro de la culebra sobre la peña, sobre la roca. ¿Quién puede seguir el rastro de una víbora en la roca? Nadie. Y el rastro del hombre en la doncella. Nadie puede saber cuál será aquella mujer. No hay un rastro, por decir humanamente hablando, para encontrar tu mujer. Ni para la mujer el hombre. Entonces, si deseo casarme, ¿cuáles son los puntos que tengo que tener en cuenta? Bueno, ahí en Santiago, capítulo 1, versículo 17, dice, toda buena dádiva. Por eso el que le cuesta encontrar, mejor escuche. Toda buena dádiva, y todo don perfecto, toda buena dádiva, todo lo que Dios nos pueda dar, todo regalo que Dios, que sea perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir que los mejores presentes, los mejores regalos que nosotros podamos recibir, hermanos, vienen de parte de Dios, porque Él sabe lo que nuestro corazón y nuestra vida necesita. O sea que todo dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Y hay un versículo ahí también, sigan, Mateo capítulo 7,
Yo voy hilvanando los versículos, ¿no? Capítulo 7, versículo 11, a donde el Señor Jesús dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenos presentes a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O sea, que si yo oro a Dios y estoy pendiente de la oración a Dios, dependiendo de Él, pidiendo a aquella mujer o aquel hombre que me acompañará, para el hombre la mujer, para la mujer el hombre, no hablemos para un hombre, ni para una mujer, porque la homosexualidad es una posesión demoníaca. No hay otra respuesta. Entonces, ¿cuánto más Dios te dará lo que vos le pidas? O sea que si deseo casarme, lo que primero tengo que tener en mi corazón es saber que Dios me lo dará en su momento y en su tiempo. Y tengo que saber que hay un versículo que no lo vamos a leer, lo voy a citar de memoria, en 1 Corintios 10:31, que dice, y todo lo que hagáis, sea comer o beber, todo lo que hagáis, todo sea para la gloria de Dios. O sea que en esas todas las cosas, todo lo que hago, está el matrimonio también. O sea que si mi matrimonio tiene que ser efectivo, tiene que ser un matrimonio bendecido, tiene que ser el matrimonio para la gloria de Dios, no para mi propia gloria. O sea que si yo pienso en casarme, lo que primero tengo que pensar es que mi esposa y yo tenemos que casarnos para la gloria de Dios, para servir a Dios, para que seamos parte, ya no uno, sino dos, para servir a Cristo. Por eso digo que el matrimonio siempre es de tres, el matrimonio verdadero, donde está el hombre, la mujer y Cristo en el medio. El otro punto importantísimo que no lo vamos a buscar, porque yo ya lo cité antes, lo voy a citar de memoria, es 1 Corintios 7:39, a donde habla de las viudas, que las viudas una vez que quedan viudas se pueden casar, con tal de que sea en el Señor. O sea que ese mandamiento no es solo para las viudas, sino para todos los que desean casarse. El segundo punto importante es que cuando yo me caso, tiene que ser no en el nombre del Señor, que no está mal, pero sino fundamentalmente no en el nombre del Señor, sino en el Señor, en Cristo. O sea que mi casamiento tiene que ser en Cristo, porque mi esposa, la que va a ser mi esposa o mi esposo, tienen que ser cristianos, por sobre todas las cosas. Tienen que haber nacido de nuevo, ser de mi misma fe. Y el tercer punto que tenemos que subrayar, importantísimo, si deseo casarme, es el que ya todos conocemos, pero leámoslo porque hay chicos que les cuesta entender esto. 2 Corintios 6, capítulo 6, versículo 10, 14 en adelante, a donde dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, porque el cristiano tiene a Cristo, y el que no es cristiano no tiene a Cristo, tiene a los demonios en su corazón. Es como dice acá, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Dios y los ídolos, entre Cristo y Satanás. Entonces, uno de los peores y más terribles decisiones es cuando los chicos o las chicas o los hombres y las mujeres se ponen de novio con una persona que no es cristiana. Dejando estos puntos tan importantes, tenemos que decir, como ya dijimos, que después de la conversión, después de la salvación, no hay otro asunto más importante que el del noviazgo y el matrimonio. Escuchen bien, el noviazgo es sí o sí la antesala del matrimonio. O sea, todo aquel que se pone de novio porque tiene la idea de casarse. No que se pone de novio porque está aburrido, porque no sabe qué hacer, o porque le gustó la chica, o porque tiene ganas de darle un beso, o porque tiene ganas de salir con alguien. No, eso déjenlo para la gente del mundo que hace eso.
pero los cristianos no se pueden andar jugando de ponerse. Por eso cuando los chicos se quieren poner de novia a los 15, 16 años, 14 años, es lo peor, y cuando los padres lo aprueban, ustedes están mal enseñando y mal educando a sus hijos. Porque los chicos no se tienen, porque si no ellos creen que el noviazgo es un juego, es un chiste. Yo me pongo hoy de novio con una, mañana me pongo de novio con otra, y los chicos cuando son grandes ya no se pueden corregir, por eso hay que corregirlos de una temprana edad. Entonces, el noviazgo es la antesala del matrimonio. Miren, un poquito, lean este versículo, búsquenlo todos, Mateo capítulo 22, palabras del Señor Jesús, ¿no? Es una parábola, pero hay un detalle tan importante en esta parábola que me muestra Mateo 22:2, la importancia que Dios le da al matrimonio. Él dice así, versículo 2 voy a leer, es una parábola de los tantos ejemplos que tomó Jesús de la realidad de la vida. Él puso el reino de los cielos, o sea, el reinado de los cielos. O sea, cuando vos querés que el reinado de los cielos gobierne y domine tu vida y tu corazón, el reino de los cielos es semejante, dice, a un rey, ¿no? Que hizo fiesta de bodas a su hijo. O sea, que fíjense en que el rey es quien hace fiesta de bodas a su hijo. O sea, que el hijo del rey es el objeto principal de todos los pensamientos del padre. Es organizarle al hijo una fiesta de bodas. Y usted me va a decir, sí, pero yo no soy quien para decidir con quién se va a casar. Vos no, pero sí Dios. Y acá el rey es una figura de Dios, que decidió buscar una esposa para su hijo. ¿Y quién es ese hijo? El Señor Jesús. El matrimonio fue algo creado por Dios para toda la eternidad. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él creó la primera relación. La primera relación que tuvo el hombre fue con Dios. Él se relacionó con Dios, tenía una relación continua con Dios. Pero la primera relación social que tuvo el hombre fue con su esposa, con Eva, fue el matrimonio. Esa fue la primera institución creada por Dios. O sea que la primera relación que tuvo el hombre fue con su esposa, con el matrimonio. Esa relación tenía que ser para la eternidad, pero lamentablemente cuando el pecado entró al mundo y con el pecado la muerte, esa relación se vio interrumpida, termina en la muerte. Por eso siempre decimos hasta que la muerte los separe. Pero el matrimonio es una figura de algo que sí mañana nosotros tendremos por la eternidad, y no es a nuestra esposa, sino es a nuestro esposo, a Cristo. Usted me dirá, pero eso no lo entiendo, es que no lo entendemos humanamente. Hay que entenderlo dentro de los significados que me da la palabra por medio de la fe, de comprender lo que es el amor de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento humano, que traspasa los límites de nuestro conocimiento. Es un amor puro, es un amor santo, es un amor que permanece para siempre. Por eso ahí el objeto principal de esta boda es el hijo, porque el padre, dice, quiso hacerle fiesta de bodas a su hijo. Y en cierta manera, hermanos, por eso yo les digo, léanlo, por favor. Léanlo en su casa, todo el capítulo 24 de Génesis. Tomen nota, capítulo 24 de Génesis, del 1 al 67, porque son 67 versículos, a donde ahí vemos una historia y a donde aparecen 4 personajes. El primero es Abraham, el segundo es Isaac, el tercero es Eliezer y el cuarto es Rebeca. Abraham es una figura de Dios, Isaac es una figura del Señor Jesús, Eliezer es una figura del Espíritu Santo, y cuarto está Rebeca, que es una figura de la iglesia, de Cristo. Y es notable ver que hay 3 capítulos, capítulo 22 de Génesis, 23 y 24. Escuchen bien. El capítulo 22 se sacrifica al hijo. Lo vemos a Abraham ofreciendo en sacrificio a Isaac cuando Dios se lo pide. No, pero sabemos que no llegó a ese final. Pero es una figura de Cristo muriendo en la cruz. Escuchen bien. El capítulo 23 vemos la muerte de Sara, figura del pueblo de Israel que rechazó a Jesús y lo despreció y lo puso en una cruz. Entonces el pueblo de Dios es puesto aparte, el pueblo de Israel. Capítulo 23, muerte de Sara.
porque Sara representa las relaciones en la carne de Dios que tuvo con Israel. Y el capítulo 24, ya Sara muerta, lo vemos a Abraham diciéndole a Eliezer, vete a mi tierra y a mi parentela y tráeme esposa para mi hijo. O sea que lo vemos a Dios buscando, haciéndole bodas a sus hijos, buscando una esposa, que somos nosotros. Y ahí Isaac no tenía ninguna participación. Era Abraham y Eliezer, un trato que hicieron entre ellos. Y Abraham le dijo, andate a mi tierra, a mi parentela, y tráeme una esposa. Y él le dio todas unas cosas, unos detalles, unos pormenores que hay ahí en toda esta historia. Y lo vemos a Eliezer yendo a la casa de los hermanos de Abraham y trayendo a Rebeca. Y Rebeca sin saber quién era Isaac. Isaac sin saber quién era Rebeca. Pero Eliezer, el mayordomo fiel de Isaac, en el camino no vino seduciendo ¿cómo se dice? A Rebeca. Vino hablándole a Rebeca de todas las riquezas, de todos los tesoros, de toda la bondad, de todo el amor, de todo lo que era Isaac, el hijo de Abraham, a quien Abraham le había hecho heredero de todo. Y en cierta manera, ella fue durante todo ese camino escuchando todo lo que Eliezer le hablaba del hijo de su amo. Y en cierta manera, nosotros hoy también. Hoy el Señor ya vino, murió en la cruz por nuestros pecados. Su pueblo, el pueblo de Israel, lo rechazó. Hoy el Señor partió al cielo. Hoy nosotros no sabemos quién es nuestro esposo en el sentido que no le vimos físicamente. Pero Eliezer, el bendito Espíritu Santo, es el que viene en este camino, no para que le adoremos Pues yo no me lo imagino a Eliezer tratando de conquistar ¿cómo se dice? A Rebeca. Y yo tampoco veo al Espíritu Santo hoy haciendo que nosotros le adoremos a Él. No, el Espíritu Santo es el que nos acompaña en este trayecto mientras vamos en camino a encontrarnos con nuestro esposo que es Cristo. Y en todo ese camino Él nos va hablando de todas las hermosuras y riquezas que Dios le dio al Hijo. Entonces dice que iban los dos y de repente se encontraron Isaac y Rebeca, que nunca se habían visto. Sin embargo, dice que cuando se vieron fue esa mirada de uno al otro y se amaron. Y se amaron. Y dicen que Isaac la llevó a su tienda, a la tienda que era de su madre. Y dos cosas, dice que la tomó por esposa. La tomó por ella. La tomó a ella, ¿no? Como esposa y la amó. Y esa historia, hermanos, es hermosa. Porque es la historia verdaderamente, no del novio y la novia, sino es la historia de la iglesia y Cristo. Por eso nosotros no tenemos que adorar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no vino para ser adorado. El Espíritu Santo es el siervo que nos lleva, que toma todas las riquezas que es de Jesús y como dice Pedro, a quien amáis sin haberle visto. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, os gozáis con gozo inefable, obteniendo el fin, llegando al objeto, al propósito, al principio por el cual Dios nos escogió, de que nosotros nos unamos por toda la eternidad en un amor eterno con nuestro amado Señor y Salvador. Que es algo que traspasa todos los límites de nuestra imaginación. No hay mente que pueda a comprender y discernir ese amor, sino solamente por medio de la potencia del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, por esta cuestión doblo mis rodillas y oro a Dios para que ustedes alcancen a comprender, dice, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Es algo demasiado profundo. Por eso la figura del noviazgo, hermano, se toma de ahí. Si los chicos y las chicas aprendieran a depender de Dios, yo te garantizo que la mujer que Dios te va a traer va a ser la mujer que nunca jamás te vas a enamorar de nadie como de ella. Y el hombre que Dios te va a traer será aquel hombre que será tu cabeza, tu hombre para toda tu vida, cuando uno depende de Dios. Por eso esa historia es preciosa. Pero yo después voy a detenerme en algunos puntos. Acuérdense, en el rastro de la culebra, en la piedra, el rastro del águila en el aire. Imposible. Ahora, vamos. Proverbios 26. Si hay algún niñito que no para de llorar, mamá, anda un poquitito en la puertita ahí, o si no,
en el escalón, en el descanso, hasta que paren de llorar, para que no distraigamos a los demás. Si vemos que no para de llorar, si para no hay problema. Pero no te vayas, porque esos niños, estando en la presencia de Dios, aunque son bebés, son bendecidos, porque acá en medio nuestro está Él, Señor. Proverbios 26, vamos, rápido, dice así: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, muchos son, ¿vieron? Proclaman su bondad, ¿no? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién encontrará el rastro del águila en el aire? ¿Quién encontrará un hombre de verdad? Humanamente, ¿qué es? Imposible. Vamos, Proverbios 31:10. Es lo mismo, nada más que para la mujer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es como buscar el rastro del águila en el aire. ¿Quién la encontrará? Humanamente es imposible. ¿Quién sabe responder a esto? ¿Quién puede responder a esto? Nadie. Solo Dios. Solo Dios, a través de su palabra, nos da la guía exacta para no cometer errores que lamentaremos toda la vida. Y no hace falta ser cristiano para mirar la triste realidad de cómo están los matrimonios, el 90% o 80% divorciados. Para no cometer errores que lamentaremos toda la vida, porque nuestra propia voluntad va en contra del pensamiento de Dios. Por eso, primero, 2 consejos para los chicos, escuchen bien. Yo sé que esto a muchos les va a golpear un poco. Primero, no tenemos que obedecer a Dios para encontrar a la mujer y al hombre. Segundo, no tenemos que descuidar, y escuchen bien, el consejo de los padres, fundamental. Cuando Eliezer llegó a la casa de Rebeca, de los familiares, nadie lo conocía, Eliezer, pero él dijo que venía de parte de Abraham, se presentó y vino al padre de Rebeca a pedirle a su hija para llevársela para su sobrino, para el hijo de Abraham, que era el sobrino del papá de Rebeca. Y no era fácil desprenderse de la hija. Viene un extraño a llevarse a mi hija. Pero después que Eliezer contó toda la historia de cómo Dios había prosperado su camino, ¿saben lo que terminó contestando la familia? No podemos ir en contra de esto, porque esto procede de Dios. Y cuando las cosas proceden de Dios, cuando las cosas son de Dios, cuando un matrimonio es de Dios, todos los que están alrededor, hermanos, son iluminados con el mismo pensamiento. Cuando un padre empieza a oponerse y el otro empieza a oponerse, yo no digo que en todos los casos pueda ser que sea de Dios, ¿no? Porque hay que ver si los familiares son cristianos. En este caso eran todos de la misma familia, por decir así, de la misma fe. Pero resulta que a veces suenan esas alarmas. ¿Y por qué suenan esas alarmas? Cuando yo digo suenan alarmas porque alguien se opone, suenan alarmas que le tienen que hacer a los chicos, a los novios o a los hombres o mujeres, ponerse a orar y decir: Señor, ¿será que es tu voluntad? ¿O será que todavía no es el tiempo? Hoy mencioné ningún yugo desigual. ¿Por qué ningún yugo desigual? Porque Mateo capítulo 19, versículo 6 dice: dejarás a tu padre y a tu madre y te unirás a mujer y los dos serán una sola carne. Y los dos serán, de ser dos, uno. Entonces mi pregunta es, si vos sos cristiano y tu esposa o tu esposo no es cristiano, ¿cómo van a poder servir al Señor juntos si todo lo que tenemos que hacer tiene que ser para la gloria de Dios? Un versículo solo, como ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. Dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea o que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo puedo estar firme en un mismo espíritu, combatiendo junto con mi esposa, sirviendo junto con ella, si ella no quiere saber nada de Cristo?
¿Cómo puedo yo educar a mis hijos en la verdad del amor de Dios cuando mi esposo no es cristiano? ¿Cómo le puedo enseñar yo a mi hija las cosas de Dios cuando mi esposo o mi esposa en mi casa me derrumba todo lo que... Porque siempre es más fácil. Supónganse que yo me subo acá arriba y viene alguien, que yo como Francisco, y se para acá abajo. Y yo intento subirlo acá arriba y él intenta tirarme abajo. ¿Quién va a salir ganando? El que está abajo. Es más fácil que me tire él abajo que yo lo suba acá arriba. Es más fácil que los del mundo nos arrastren al mundo a abandonarlo todo que nosotros llevarlos a Cristo a ellos. La preocupación de Abraham, hermanos, era, escuchen bien, la de no dar a su hijo Isaac a una mujer cananea, a una mujer idólatra. Y para nosotros hoy es no unirnos a ninguna mujer del mundo, a ninguna que no sea o a ninguno que no sea nacido de Dios. Miren, Deuteronomio capítulo 7. Yo voy a citar pocos versículos, porque no me da el tiempo. Ya se me fue ya se me fue más de media hora. Deuteronomio 7, versículo 3. Y no el 1 dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra prometida, en esa tierra había otras naciones, que es la eterna guerra que existe entre los israelitas y los árabes. Pues los árabes dicen, esa tierra es nuestra. Los israelitas dicen, no, nos la dio Dios. Y es de ellos, es verdad. Entonces Dios le dice, cuando hayas introducido a tu pueblo en esa tierra, le dice, versículo 3, no emparentarás con ellas. Deuteronomio 7:3. No emparentarás, no darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo, ¿ven? En pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, no te es permitido emparentar con otros. Esto era para los israelitas, es lo mismo para nosotros hoy. Escuchen otro versículo importantísimo. Eclesiastés 4:9. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Qué importante es el matrimonio. Pero otro versículo importantísimo, 22:10 de Deuteronomio. Si acá hay gente de campo, que estoy seguro que sí, van a entender más fácil lo que voy a decir. Y si hay alguna costurera o algún sastre, miren lo que dice. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no seas que pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No puedes poner en un yugo un buey y un asno. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. O sea, no podés juntar la luz y las tinieblas. ¿Cuántas lágrimas amargas se han derramado en tantos matrimonios porque esta exhortación tan clara ha sido pisoteada, no ha sido tenida en cuenta? Esaú fue un desobediente. Génesis 26, vamos. Génesis 26. Versículo 34, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. O sea que Esaú se casó con dos mujeres del mundo y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. En cambio, Jacob no. Jacob fue el obediente. Génesis 28, 6 al 7. Dice, y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado, ¿no?
y le había enviado a Padán Aram para tomar mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. Jacob fue, por eso dice la Biblia, Jacob amé, a Esaú aborrecí. No es que Dios quiso aborrecer, pero Esaú fue siempre el rebelde contra Dios. Él siempre despreció. Dicen que Esaú vendió por un plato de lenteja la primogenitura, y la primogenitura era la bendición de Dios sobre el primer hijo. Y a él no le importó nada la bendición de Dios. No le importó. La pisoteó. No le dio ningún valor. ¿Y cuántos chicos hoy hay que no le dan ningún valor a la bendición de Dios? Ningún valor, la pisotean. Y hacen lo que quieren. Y así le fue a Jacob. A Esaú, perdón. Esaú fue el que se perdió, Por eso la Biblia no dice yo soy el Dios de Esaú. Dios dice yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no de Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí, pero no porque Dios lo aborrecía, sino porque terminó aborreciéndolo Dios por haber despreciado y rechazado durante tantos años la bendición de Dios. Nada en la palabra de Dios, nada de nada autoriza a que alguien se ponga de novio o de novia o se case con un incrédulo con la posibilidad de que después se convierta. Mentira. Eso ya de meterse de novio de entrada con un incrédulo, casarse con un incrédulo pensando que después se va a convertir, es desobediencia y rebeldía a los mandamientos de Dios. Y escuchen bien, porque muchos se han casado o se han ido con sus compañeros porque antes de irse o antes de casarse, el muchacho vino acá adelante y dijo aceptar a Cristo. Y una conversión poco antes del matrimonio es siempre sospechosa. Por eso mejor hay que esperar un tiempo para comprobar la realidad de si ese muchacho verdaderamente se convirtió a Cristo. Por eso hay que casarse, sí, pero con tal de que sea en el Señor. Y este mandamiento es para todos. La unión en el Señor, hermanos, va más allá del simple hecho de un matrimonio entre dos creyentes. Va mucho más allá. Porque significa que los dos tienen la misma convicción, dada por Dios, dada por el Señor, de estar destinados tanto el uno para el otro y de que ambos están firmemente decididos a estar en sumisión los dos al Señor. O sea que el matrimonio tiene que tener por finalidad de que ambos estén dispuestos a que la vida de los dos será para servir al Señor. Por eso Amós, no lo busquen, Amós capítulo 3, versículo 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Miren otra versión, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran en concierto? Yo me acuerdo que hoy hablaba de Basilio allá en Independencia y le contaba que Basilio era músico, pero nunca lo tocó una guitarra, ni un piano, ni nada. Pero él era músico porque sabía música, era director de coro. Él podía escuchar las voces y sabía qué voz era, él la sabía armar. Él nunca pudo armar un coro, no, porque nunca se dio la posibilidad. Pero él podía identificar enseguida cuando alguien cantaba y cantaba cualquier cosa. Por eso a mí me decía, vos no cantes nunca, Daniel, me decía. Porque parece que le rompía los oídos, pobre Basilio. Entonces, cuando uno desafina o distorsiona, ¿no? O uno que está tocando no sabe tocar, con qué feo que suena. Bueno, la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran en concierto, si no estuvieran de acuerdo. Hay un versículo, no lo busquen, en Éxodo 20:12 que dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Ustedes saben que eso no solo está en la ley, sino se repite 6 veces en el Nuevo Testamento. Pero ¿saben lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:2? Tampoco lo busquen, yo se lo cito de memoria. Dice que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, avaros, blasfemos. ¿Saben lo que dice de la característica de los hombres del último tiempo?
desobedientes a los padres. No quieren obedecer. No quieren escuchar a los padres, no quieren. Por eso los chicos tienen que saber que esa rebeldía natural que ellos tienen es también, en cierta manera, impulsada por este sistema, este mundo, este sistema que ya los niñitos los agarra de chiquititos enseñándoles que los padres no lo pueden disciplinar, que los padres no lo pueden encarrilar, que los padres no les pueden enseñar. Que los chicos tienen que hacer lo que quieren, ellos tienen que dar rienda suelta a todos, desobedientes a los padres. Por eso los chicos, los jóvenes que están acá, tienen que ser inteligentes y darse cuenta que el mundo es total y completamente gobernado por Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Qué importante entonces la elección del cónyuge es el consejo de los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Ruth, es hermosa la historia de Ruth. Yo les voy a dejar el versículo para que ustedes los lean. Capítulo 3, versículo 1 al 5. Ella era huérfana, pero tú conoció a Noemí, que era su suegra, y ella la adoptó como su madre. Entonces Noemí le guió, una mujer sabia, una mujer de Dios. ¿Y saben lo que terminó diciendo Ruth? Dice, haré todo lo que tú me mandes. Ella dijo, haré todo lo que tú me mandes. Y esta viejita, Noemí, hermanos, que era su suegra, fíjense, que ella, la suegra, había muerto todos sus hijos. Ruth era su nuera, pero el marido de Ruth murió. Las otras nueras la abandonaron a Ruth, pero Ruth dijo, no, yo te seguiré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y esa fe que ella tuvo en Dios, la siguió a Noemí. Y Dios prosperó, la obediencia la prosperó. Y la humildad la prosperó de Ruth. Y Ruth terminó casándose con vos. Y Ruth terminó estando en la genealogía del Señor Jesús. Y Ruth nunca lamentó su unión con vos por los consejos de Noemí. Ella dejó sus padres, dejó su país, dejó la idolatría, buscando un refugio en el Dios viviente. Qué distinto el caso de Sansón, que no me queda tiempo, no lo puedo detener, pero Sansón es el otro ejemplo. Sansón era un nazareo, Sansón era una persona escogida por Dios, Sansón fue una persona llena del Espíritu Santo por Dios, porque fue un nazareo escogido desde el vientre de la madre. Sin embargo, Sansón quiso hacer su propia voluntad. Miren, les voy a leer una parte nada más. Yo quería leerles toda la historia, pero no puedo, no me da el tiempo. Vamos a leer una parte nada más, escuchen. Jueces 14, es interesantísima la historia de Sansón, ¿por qué? Porque Sansón era un hombre poderoso en fuerza, poderoso, que no es mentira, no es un cuentito, es la verdad, pero esa fuerza radicaba en lo que Dios le había dado, en su comunión con Dios. Pero resulta que cuando Sansón creció, dice versículo 1, descendió Sansón a Tinac, a una nación extranjera, y vio en Tinat a una mujer de las hijas de los filisteos. Por eso, mamá, cuidado cuando los filisteos empiezan a golpear la puerta de tu casa y vienen a buscar a tu hija. Cuidado cuando las filisteas también andan atrás de tu hija, de tu hijo. Y filisteos son los del mundo. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, Sansón, yo he visto en Tinat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la tomes por mujer, dijo Sansón. Y su madre se enojó, y su padre también. Y su padre y su madre le dijeron, pero no hay mujer entre las hijas de tus hermanos de Israel, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos, ven, gentiles. Y Sansón respondió a su padre, a mí no me importa lo que vos me digas, yo lo agrego esto. Es la respuesta de los chicos, a mí no me importa, a mí me gusta y punto, listo. A mí me gusta. A mí me gusta y él es bueno, él es macanudo, él me ama. Aparte tiene arito, tatuajes, es más piola que los chicos de la iglesia, que los chicos vienen con la Biblia bajo el brazo. Claro, pues los filisteos son más vivos. Más vale. Y los chicos también van al mundo y ven a las chicas que andan media desnudas en la calle y vienen a la iglesia, ven a las chicas vestidas pudorosamente y no muestran nada, las otras muestran todo. Siempre los filisteos son más lindos. Y los chicos no quieren obedecer, ni los grandes quieren obedecer.
Y Sansón es el ejemplo del que no quiso obedecer. Tómamela, a mí no me importa. Mas su padre y su madre, bueno, al final Dios utilizó toda esa rebeldía, pero Sansón, está bien, Dios lo utilizó al final para destruir a los filisteos. Pero ¿saben cómo terminó Sansón? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó Sansón primero? Sin sus ojos, ciego. Lámpara es al cuerpo los ojos. Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en tiniebla. Y Sansón, después, engañado por Dalila, por otra mujer del mundo, terminó perdiendo sus ojos, porque Dalila lo vendió al diablo. Y Sansón terminó siendo un juguete en las manos de los filisteos, en las manos de estos demonios, y terminó al final muriendo junto con todos los filisteos. Qué terrible. En lugar, Sansón, de tener, porque Dios condujo a Sansón por un camino de muchas pruebas, por esa rebeldía, y eso no tendría que servir de ejemplo. Y en lugar, Sansón, de tener los ojos alumbrados por el mandamiento de Dios, como dice la palabra, lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera mi camino, porque la mejor manera de mostrar el rastro, de seguir el rastro para encontrar a esa doncella o encontrar a ese hombre, salvo que vos no quieras tener un hombre en tu vida y que vos te guste tener 50.000. Y bueno, entonces, ¿qué querés? No lo va a encontrar nunca. Hay chicos también que no quieren tener esposa, quieren tener 20.000 mujeres. Pero aquel que quiere formar un hogar. Entonces, la palabra es la que me muestra el rastro para seguir el consejo de Dios. Pero Sansón no quiso obedecer. Sansón terminó perdiendo sus ojos debido a ese extravío. Sansón no pudo decir, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. No pudo decir eso. El Señor, miren lo que les dice a los ciegos no físicos, a los ciegos espirituales, Apocalipsis 3:18. Les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque están ciegos. Otra de las cuestiones importantes es Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, no lo busquemos tampoco porque en cuestión de tiempo, resulta que Dios escoge a David como rey, y Samuel va a escoger rey, y cuando ve a todos los hijos de Isaí, tenía 8 hijos creo, empezaron a salir los 7 hijos, y vio el más grande, el más alto, el más lindo, el más hermoso de todos, fuerte, musculoso, parece que iba al gimnasio Eliab, y cuando lo vio Samuel dijo, este es el ungido, y resulta que no era. Y por ahí vienen todos a la comida, y estaban todos en esa comida, y Samuel le termina diciendo al padre, a Isaí, pero no tenés otro hijo. Isaí sí, tenía ese otro olvidado allá, pobrecito, cuidando las ovejas en el monte. Ah, sí, tengo uno, el más chico, un muchachito que cuida las ovejas. Bueno, hasta que él no esté en la mesa no vamos a comer, dijo Samuel. Y cuando vino a la mesa, por el sacrificio primero, resulta que era David. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? No mires a lo hermoso o a lo grande de su estatura ni de su parecer, porque Dios lo desecha. Dios mira lo más hermoso, que es el corazón. Y hay bellezas de las chicas, que son las más lindas, que después se brota por afuera, que es la del corazón. El amor. Hay que mirar eso, el amor. Y el ejemplo lo tenemos en Cristo. ¿Por qué el Señor buscó esposa? Por amor a ella, porque la amaba. Él la buscó esposa para darle todo su amor. Él buscó esposa para hacerle partícipe de todo lo que Él es, el Señor Jesús. Por eso Él recibió de parte de Dios esa esposa. Miren, hermanos, hay un versículo en Juan 17, sería bueno que lo busquemos, Juan 17:6,
Porque uno podría decir, ¿de dónde recibió el Señor Jesús la esposa? ¿De dónde la recibió? Bueno, escuchen bien, 17:6, ¿eh? ¿Este agua se puede tomar? ¿Sí? Juan 17:6. He manifestado tu nombre, le dijo Jesús al Padre, a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahí está, la iglesia es aquella que Dios le dio al Hijo. Versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, ven, la esposa, el Hijo la recibe de mano del Padre. Por eso se debe buscar. Si vos querés saber quién es la persona adecuada, primero buscá en la otra parte, en tu esposo, futura esposa o futuro esposo, buscá que en tu futuro cónyuge esté en el corazón del otro, primero que todo, el amor a Dios. No busqué el amor de ella por vos, primero busqué el amor de ella o de él por Dios. El marido, como leíamos hoy en Santiago, debe recibir a su futura esposa como un regalo de Dios. Pero ella nunca te va a poder amar si primero no ama a Dios. Primero debe encontrar en su pareja a Cristo. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor pagó ese precio. Miren, hay un ejemplo el otro día rápido, no me queda tiempo, pero lo vamos a hacer rápido. Ahí en Primera de Samuel, estamos estudiando la historia de David. Y el otro día un hermano me hizo una pregunta y me tomó por sorpresa y yo no me acordaba la respuesta, pero me quedó dando vuelta en la cabeza. Y cuando estaba estudiando este versículo me vino a la mente la respuesta. Y en el capítulo 17 se nos relata la guerra de los filisteos contra los israelitas. Nada más que de los filisteos salía un paladín grandote que era Goliat. Medía 3 metros y dice que la armadura que él tenía, la armadura solamente pesaba 75 kilos. Así que miren lo que era ese gigante, era un paladín. Todos se asustaban, le tenían un miedo bárbaro. Hasta Saúl, que era el rey grandote, un hombre de guerra, le tenía miedo. Pero ahí estaba el chiquitito este de David. Y David fue y preguntó, ¿qué le darían al hombre que venciera a ese gigante? Porque el gigante Goliat es una figura de Satanás y los filisteos es una figura del mundo que está bajo los dominios de Satanás, que son los que le sirven. Y ahí estaba David, figura de Cristo, ¿no? Diciendo, ¿qué le darán? ¿Qué le darán? ¿Qué premio tendrá el que venza a ese gigante? Capítulo 17 de Primera de Samuel, versículo 25b, la segunda parte. Al que venciere al gigante, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija por esposa y eximirá de tributos la casa de su padre. Entonces ahí está David. David fue y venció a Goliat y recibió las riquezas, recibió a la hija, o sea, era todo lo que Saúl daría. Y en cierta manera David es una figura de Cristo que venció a Goliat, a Satanás, lo venció en la cruz del Calvario, por medio de la muerte, con las mismas armas del diablo, por medio de la muerte sacó a la luz la vida, venció a Satanás, venció el pecado y venció la muerte. Y el Padre le premió, ¿con qué le premió? Con grandes riquezas, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Segundo, le dio a su hija por esposa, que es la iglesia. Y tercero, eximió a los judíos, que fueron los que le crucificaron y le mataron. Sin embargo, Dios le ofreció el perdón a su pueblo, dándole un lugar en su reino. Y qué precioso es eso. Por eso fue su amor y obediencia al Padre lo que le condujo a Cristo a descender del cielo y dar su vida por la iglesia. De la misma manera que un hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Por eso le corresponde al hombre amar a su mujer y pedir matrimonio. Cuidado con esas chicas que andan cortejando, seduciendo a los chicos. Eso no es de Dios. Es el hombre el que tiene que tomar la decisión. ¿Cuántos pasos falsos se dan por no tener un ojo simple en esto?
¿Cuántos chicos por apresurarse y por no saber esperar en Dios, por no saber estar dispuestos a esperar su dirección, cometen errores? El orar, importantísimo, orar a Dios por una compañera. El siervo de Abraham no buscaba una joven rica. Escuchen bien porque esto es importantísimo y ahora presten atención. En esta historia de Abraham mandando a su siervo, el siervo de Abraham no salió buscando una joven rica, sino buscaba una muchacha que quisiese servir a un extranjero. ¿Por qué? Porque Eliezer, ¿qué hace cuando va a buscar a Rebeca? Si él no la conocía, ni conocía la casa del tío de Isaac. No, nunca había ido, pero él fue obedeciendo a Abraham. ¿Y saben lo que le dijo a Abraham? Le dijo, andá, porque yo oré y el ángel de Dios te va a guiar en este proyecto. Porque el matrimonio es un proyecto que uno se traza, una empresa que uno decide emprender. Un proyecto. Y como todo proyecto tiene que tener la guía de Dios. Y Abraham le dijo a Eliezer, andá tranquilo, porque el ángel de Dios te va a acompañar. Cuando Abraham llega a la tierra de Abraham, cuando Eliezer llega a la tierra de Abraham, había montones de gente que iba al pozo a buscar agua. No es como ahora que yo voy a la canilla y saco agua. Antes, para llevar agua a tu casa vos tenías que ir a los pozos. Y ahí se juntaban, así como Jesús se encontró con la samaritana. Y había un montón de doncellas, de mujeres buscando agua. Entonces Eliezer dice, ¿quién va a ser la que Dios escogió para el hijo de mi amo? ¿Quién será? Entonces ora a Dios. Y le dice, Señor, te ruego que prosperes a tu siervo. Yo resumo. Él ora y dice, Señor, te ruego que prosperes a tu siervo. Yo voy a parar con los caballos, con los que me acompañaron, con los camellos. Y le voy a decir a las chicas, a las doncellas, si alguien puede darme agua. A la doncella que yo le diga, dame agua, y ella me diga, te voy a dar de beber a vos, que sos un extranjero, y le voy a dar también a tus camellos. Ella va a ser la chica, le dice Eliezer a Dios, que vos escogiste. Es como que le pone en una situación a Dios, le dice, si todo esto se da, yo voy a entender que esa es la mujer que vos escogiste. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, llega Eliezer con los camellos. Todas las chicas, las doncellas buscando agua. Entonces Eliezer para y le dice a Rebeca, que él no la conocía, pero justo se acercó, le dice, dale, ¿me das de beber? Y ella le dice, sí, no solo a vos, sino a todos los camellos. Y Eliezer se quedó maravillado, dice la Escritura, de cómo Dios lo había prosperado. Entonces se bajó del camello y se puso a hablar con ella. Y resulta que él le contó de dónde era, ella le contó de dónde era, y resultó que era la hija, la sobrina de Abraham, la hija del hermano de Abraham. Entonces él ya entendió que ya todo Dios lo había armado, ya le mostró que era ella. Entonces fíjense en ustedes que a dónde fue a buscar Eliezer la mujer para la hija de su amo, para el hijo de su amo. No fue al pueblo, no fue al boliche bailable, no fue por la calle paseando por la costanera, no la fue a buscar al mundo, fue a un pozo de agua, donde la gente iba a saciar su sed. ¿Y a dónde saciás vos tu sed espiritual? Sino en la reunión de los santos, a donde buscamos en el pozo de agua saciar nuestra sed. ¿A dónde vas a buscar tu novia o tu novio? Sino acá, en la iglesia, a donde nosotros venimos a saciar nuestra sed espiritual. Y fíjense en que Rebeca era una chica que no era una vaga, no era una chica que vivía sin hacer nada, durmiendo, era una chica que estaba sirviendo a Dios, sirviendo a su familia, proveyendo el agua para que beban sus padres. Por eso, ¿en qué momento casarse también? Eso es importante. Y uno de los peores y más grandes desastres que se cometen en el noviazgo es cuando ustedes se manejan por sus sentimientos, por su corazón. Y Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No dejen hablar a sus sentimientos, porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Porque el corazón te dice, pero este chico es buenísimo, él me ama, me habla de todo, me trata bien, es re dulce, me quiere, me compra cosas, me trae regalos, me lleva a pasear, tiene coche, me viene a buscar a casa.
me compra ropa y resulta que todas esas cosas, sí, es todo lo que el mundo hace, pero no tiene un corazón dispuesto para Dios. No es un chico que viene a buscar agua, por decir así, para saciar su sed espiritual. Y el Señor dijo, el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pero el que beba del agua que el mundo le da siempre volverá a tener sed. Por eso me habla de dos cosas también. Por eso honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y hay un versículo que dice, y con este ya termino, porque no me queda más tiempo, es en Génesis 2:24, no, Mateo 19:5, porque si no van a decir que es la ley, vamos a Mateo 19:5 mejor, y en Mateo 19:5 el Señor Jesús dice, versículo 5 dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y esto me habla de dos cosas. Primero, por esto dejará el hombre padre y madre. Y escuchen bien, chicos, porque esto va para ustedes. No se te ocurra ponerte de novio ni pretender casarte si primero no tenés una autonomía. Si primero no aprendiste a autosostenerte, si no tenés tu trabajo, si no tenés tu casa donde vivir, si no te sostenés vos solo, no que estás dependiendo de la comida que hace mamá, de la plata que te da mamá, de cómo te pagan los estudios mamá, de cómo te sostiene mamá. No, ese es el primer punto. Cuando el joven se quiere casar, se va a poner de novio para casarse porque ya tiene un sostén. Prepara tus labores fuera del campo y luego edificarás tu casa. Dice, no podés edificar tu familia, tu matrimonio, si primero no preparaste tus labores fuera, en el campo. Proverbios 24:27, anótenlo, no me queda tiempo. Y segundo, tiene que haber una unión pública, porque dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Primer punto. Segundo, y se unirá a su mujer, se casarán ante el registro civil, primero que todo. Y si pueden hacerlo pidiendo la bendición de Dios en la iglesia también sería bueno. Una unión pública delante de Dios y de los hombres por medio del registro civil. Y luego de esto, entonces sí serán una sola carne. Luego se unirán. Y nada de tener relaciones sexuales antes. Porque cuando ustedes tienen relaciones... No me alcanza el tiempo, me quedó la mitad del mensaje. Es una lástima, pero cuando los chicos se unen en matrimonio y ya comienzan a tener relaciones sexuales, cuando un chico deshonra a una chica es porque no la ama. Eso de que el chico viene y se empieza a enamorar y quiere tener sexo con vos, entonces porque no te ama, porque te está deshonrando delante de Dios. Y voy a decir, pero hubo muchos casos que salieron bien. Sí, es verdad. Yo cometí ese error también antes de casarnos con Ana. Nosotros antes de casarnos nos fuimos a vivir juntos. Nosotros hicimos todo al revés de lo que Dios manda. Pero nosotros estábamos en el mundo. Yo había aceptado a Cristo y ni jamás en mi vida leí la Biblia ni me reuní. Y ella menos. Entonces no sabíamos nada. Pero ustedes están siendo advertidos. Que es muy distinto. Ustedes no van a tener excusa mañana. Porque ustedes están siendo advertidos. Bueno, tengo mucho más para decir de la importancia del matrimonio, dónde encontrar tu cónyuge, ¿no? Y bueno, ahí en donde la iglesia se reúne. Tengo una advertencia, hay serias advertencias, por lo menos denme 5 minutos más. Son 9 menos 5, 5 o 10 minutos. Tengo una advertencia para los muchachos. Primero, que los chicos que son solteros no miren a las mujeres casadas porque no es la mujer casada la que ustedes tienen que casarse, sino busquen a las solteras. Segundo, no toquen otra mujer que no sea la de ustedes. Tercero, traten a las jovencitas, como dice Pablo, 1 Timoteo 5:2, con toda pureza. Cuarto, no se vayan a vivir juntos sin casarse, porque la fornicación tiene consecuencias amargas. La unión de un joven soltero con una chica soltera sin casarse es muy doloroso. Eclesiastés, miren, vamos a leerlo, Eclesiastés 7:26. Si ese es el versículo, por ahí me estoy equivocando, pero déjenme mirar que me parece que es ese tan fuerte. Ah, sí. Bueno, no es este, pero es lo mismo. Y he hallado más amarga
que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes. Advertencia a las chicas. Y la advertencia a las chicas es seguir el consejo de Ruth, de la vida de Ruth. Y no olvidarse que 1 Corintios 6, 19 dice que ustedes ya no son dueñas de su cuerpo, sino es el Señor, como el de los hombres también. Y el mismo consejo para los varones: no se vayan a vivir juntas, no tengan relaciones íntimas antes del matrimonio, durante el noviazgo, porque la pureza antes del matrimonio es mencionado en muchísimos pasajes de las Escrituras. Escuchen bien esto. Jacob esperó 7 años antes de desposarse con Raquel. ¿Y por qué pudo esperar 7 años y trabajar por ella 7 años sin tocarla? Porque la amaba. Génesis 29, del 18 al 21. Los jóvenes deben aprender en el celibato espiritual, por decir, en no tocar a sus novias hasta que se casan, a dominar su cuerpo. Rebeca era virgen. Bueno, me queda tanto para decirles, pero simplemente les quiero decir esto, que yo creo que es lo más lindo de todo, que es la historia de Abraham, a donde fue a buscar esposa para Isaac. Yo lo que les puedo decir es que si ustedes, chicos, obedecen a Dios, si ustedes dejan que el rastro que la guía sea la palabra, si ustedes empiezan a volcar sus corazones a lo que Dios dice, nunca se van a arrepentir. Yo creo que cuando Isaac la vio a Rebeca, quedó enamorada, la amó para toda la vida, jamás se le ocurrió dejarla. ¿Saben por qué? Porque Dios se la trajo. Aprendan a esperar, aprendan a confiar en Dios, aprendan a orar, oren. No hace falta, como el otro día yo hablaba con Ana, que los chicos anden de iglesia en iglesia recorriendo buscando novia. No, eso no es de Dios. ¿Que yo voy a andar recorriendo buscando novia, yendo de iglesia en iglesia, o los chicos yendo de iglesia en iglesia? No, esperen en Dios, sepan orar a Dios, sepan esperar los tiempos de Dios. Si por ahí se da que me invitan a un campamento, que me invitan a una reunión, sí, bueno, eso es distinto. Pero eso de andar recorriendo iglesia buscando novios, eso no es de Dios. Porque para un hombre hay una mujer. Y para una mujer hay un ¿qué? Un hombre. Vos tenés tu mitad. Deja que Dios te la traiga. No, buscar novia humanamente y tratar de encontrarla humanamente es como buscar el rastro del águila en el aire. Es como buscar el rastro de un barco en el mar. O el de una serpiente en la piedra. Pero si ustedes oran a Dios, si ustedes saben esperar en Dios, si ustedes saben después fijarse, porque uno dice, bueno, yo esperé en Dios. Bueno, pero ya te leí un montón de cosas que tienen que estar de acuerdo en ese orden. Y una de las tan importantes es que en el corazón de aquella persona que vos escogiste esté el amor de Dios. Oramos y oremos por los chicos. Vamos a orar por nuestros jóvenes. Vamos a orar por todos para que ellos puedan encontrar, para que puedan ser un ejemplo para este mundo que está perdido en las tinieblas. Oremos. Silencio, oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por este tema que involucra a nuestros jóvenes y aún a hermanos mayores que ya dejaron de ser jóvenes, pero que todavía siguen esperando en ti. Y qué lindo es poder esperar en ti. Jacob no solo esperó 7 años, sino después tuvo que esperar 7 años más por aquella que él amaba. Fue un doble de paciencia. Y la prueba de nuestra fe dice que nos da paciencia. Por eso ayúdanos a confiar en ti. Tal vez sea que tú has querido que muchos o algunos queden solos para rendir su vida, como lo hizo Pablo, pero para rendirse por completo a ti, porque en ti tuvieron todo y se sintieron que tenían que rendir su vida a ti. Pero tu palabra dice que no es bueno que el hombre esté solo, y la mujer tampoco. Por eso, Señor, oramos para que tú pongas tus ojos en la vida de todos aquellos que están buscando a su compañera, a su ayuda idónea, aquellos que estarán juntos para luego poder servirte. Bueno, Señor, y que todo esto que leímos hoy sea, como decíamos, lámpara a mis pies es tu palabra, que sea de bendición.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén.